Quiero invitarle a que vaya a su Biblia a Apocalipsis capítulo 12 y le había puesto el título, pero ahora el Señor me lo cambió. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, desenmascarando al enemigo. ¡Wow, pastor! Aunque se viene. ¿Cómo el enemigo engaña a la gente? Entonces es importante que nosotros sepamos para orar, para predicarles la palabra y para guiarlos a Cristo, ¿no? Entonces, aquí en esta palabra, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, si ustedes lo tienen por ahí, y dice así: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Escuché, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, hablanos, danos claridad y que podamos, Señor, entender cómo orar, cómo interceder y saber, Padre, que tú estás con nosotros, que tú venciste y que nosotros somos más que vencedores para la gloria de tu nombre, Padre. Que podamos, Señor, entender la autoridad que tú nos has dado y la misión que tenemos como iglesia, Señor, para que tu reino se extienda y muchos escapen de las garras del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que si usted tiene un lápiz, una lapicera, anote, o en su teléfono, vamos a tener algunos versículos para que usted entienda que esto está en la Biblia, que tenemos que entender que Dios nos habla a través de la palabra de Él. Amén. Y que podamos entender cómo tenemos que orar, cómo tenemos que interceder. Y si quizás nosotros estamos siendo engañados, el enemigo va a ser descubierto en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y cuando vemos esta palabra, habla que hay una realidad. Satanás existe, es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, tiene varios nombres, y dice que engaña al mundo entero. Piense esto, piense en los gobiernos del mundo, piense en la corrupción, piense en las guerras, piense en la desigualdad, piense en lugares que tienen todas las riquezas y hay gente que vive en la pobreza, en la ruina, en la delincuencia, en la muerte, en el dolor. Fíjese que la Biblia dice que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Esa es la misión de Satanás, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuánto pueden decir amén? Y dice también que es el acusador de los hermanos. Por eso qué importante es saber que cuando Cristo nos perdona, cuando nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto pueden decir amén? Y saber que lo que Dios limpió, nadie puede llamarlo inmundo. Amén. Y que también nosotros vencemos, como dice aquí esta escritura, ¿no? Ellos, dice el 12:11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Vencieron por medio de la sangre del Cordero, ¿no? Dice la Biblia que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? ¿Amén? La sangre de Cristo sigue vigente cuando nosotros tenemos comunión y podemos entender que Dios nos perdona y no tenemos que darle lugar al diablo que quiera acusarnos de pecados que ya Dios nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando venga el acusador, reprendelo en el nombre de Jesús, porque Cristo te perdonó, Cristo te hizo una nueva criatura y Cristo nos dio vestiduras blancas y resplandecientes. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios.
Miren, una de las mentiras que Satanás también fomenta es que todos van a ir al cielo, que toda la gente va a ir al cielo. Esta es una mentira, porque si vamos a las Escrituras, nos dice que no hay bueno ni aún uno. Por eso acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver bastante en esta noche la palabra, para que Dios nos hable la palabra y usted pueda entender cómo el enemigo engaña, cómo seduce, cómo influencia. Por eso estamos como estamos. Si no, esto sería un paraíso, ¿no? Si la gente obedeciera las leyes de Dios y viviera bajo el gobierno de Dios y pudiera amar a Dios y amar al prójimo, la tierra sería un paraíso. ¿Amén? Pero Dios le dio la libertad al hombre para elegir. Y el hombre puede decidir seguir a Dios o darle la espalda a Dios. Y a veces uno dice, ¿por qué, pastor, existe la guerra, la muerte, las violaciones y tantas cosas aberrantes? Porque las personas que viven a espaldas de Dios son influenciadas por Satanás para destruir, porque ese es el objetivo de Satanás. Pero cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, recibimos a Jesucristo, somos trasladados al reino de su Hijo amado, y Satanás ya no tiene más autoridad en nuestras vidas, porque decidimos seguir a Cristo, porque decidimos guardar su palabra, porque decidimos obedecer sus mandamientos y porque decidimos odiar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces esa decisión de tener a Cristo nos libra de la influencia del enemigo, nos libra de que Él nos destruya, porque Cristo le venció en la cruz del Calvario, que lo despojó y lo siguió públicamente. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero fíjese lo que dice Romanos capítulo 3, 9. Fíjese, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado al judío, a gentiles, que todos están bajo pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjese el 10. Como está escrito, escuche, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de espinas hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus manos. Y no conocieron camino de paz. Y escuche el 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es uno de los engaños, que solamente a través de Jesús recibimos el perdón y la eternidad. ¿Cuánto dicen amén? Si usted quiere anotar, busque San Juan capítulo 14, 5 y 6. ¿No? Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él, ¿no? Ahí está Jesucristo, dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesús tenemos eternidad. Amén. Y el diablo, ¿cuál es la mentira que el diablo planta? Todos van al cielo, todos los caminos se dirigen a Roma. Todas las religiones son sanas. El único camino y el único mediador entre Dios y los hombres no es Pablo, no es Pedro, no es María, no es ningún santo, es solo Jesucristo. Amén. Te puede anotar también 1 Timoteo 2:5, ¿no? Jesucristo, 1 Timoteo 2:5. Podemos ver que no hay otro nombre, que solo a través, dice, porque hay un solo Dios, y conmigo un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Entonces, vemos cómo se desenmascara la mentira del diablo, que toda la gente buena va al cielo. Si no es a través de Jesús, nadie podrá estar en la presencia de Dios, sino estarán excluidos de la presencia de Dios. Así que imagínense excluidos de la presencia de Dios, ¿no? Por eso debemos entender que necesitamos recibir a Jesucristo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Jesucristo fue enviado para traer salvación y vida eterna, y creer que solo a través de Él tenemos entrada al cielo. Recuerden cuando Jesús le dijo a ese ladrón crucificado que creyó, ciertamente hoy estarás en el paraíso. ¿Por qué? Porque puso su fe en Jesucristo.
La gente en la ignorancia pone la fe en un montón de cosas, pero esas cosas no nos salvan. Y dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe puesta en Jesús. No por obras, no por hacer cosas buenas, sino por fe en el sacrificio de Jesucristo. Ahí recibimos salvación y recibimos vida eterna, ¿no? Entonces, el primer engaño de Satanás es que todos se van al cielo. No, no es así. No es así. Hay un cielo y hay un infierno. Jesús habló por toda la Biblia, del cielo y infierno. El purgatorio no existe, no está en la Biblia. Solo hay dos lugares. Tengo a Cristo, el día que me muero voy a la presencia de Dios. Rechazo a Cristo, voy al infierno. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, ese es uno de los engaños de Satanás. Eso lo puede ver también en Hebreos 4:12, lo podemos leer. Y también, otra de las cosas que hace Satanás para, digamos, engañar a la gente, cierra el entendimiento. ¿Amén? Yo se los leo, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué hace el diablo? Embota la mente. Yo cuando la gente está embotada, que vos le decís, no, pero mirá, la Biblia dice eso, es Jesucristo, y vos le explicás y está como que tiene una fortaleza, no puede entender, ¿no? Entonces, ¿qué hace el diablo? Embota a la gente, cierra la mente, el pensamiento. ¿Para qué? Para que no conozcan a Cristo, para que no conozcan a Cristo a través de la palabra. Por eso tenemos que orar para que el Espíritu de Dios obre, para que se abra la mente, para que cuando usted le predique, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos que Corintios, capítulo 4, versículo 3, lo tiene por ahí, 3 y 4, fíjese lo que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjese el 4. Y ahí está, ese es Satanás, el cual, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? ¿Cegó? ¿De quién? De los incrédulos. Cerró la mente, eso es lo que hace el diablo. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Amén? Otro engaño, digamos, que hace el diablo, ciega la mente, cierra la mente, para que la gente no conozca la Biblia, para que la gente viva en la ignorancia y sea influenciada por un montón de tipos de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Amén. Gobierna sobre los desobedientes y sensuales. Si usted mira, después anótelo, Efesios capítulo 2, ¿no? El gobierno sobre aquellos que se dejan llevar por sus pasiones, no por la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Como que tienen riendas sueltas y bueno, yo hago lo que siento. Bueno, son emocionales, sensuales, y el enemigo los influencia y los controla porque están lejos de la autoridad de Cristo. Y influencia también a través de falsos profetas. Fíjese en Mateo 24, también de falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, las religiones falsas, ¿no? Que también es otro engaño de Satanás, ¿no? Porque sabemos que Jesucristo nos enseñó cómo vivir bajo su reino. ¿Amén? Y que si lo amamos debemos guardar sus mandamientos. ¿Amén? Y que todo lo que nace del amor y de la obediencia a Dios viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Mateo 24, fíjense lo que dice. Este es otro engaño de Satanás. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Y qué más? Falsos profetas. Escuche esto. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aún cristianos van a ser engañados, cristianos que no leen la Biblia, cristianos que no se congregan y no reciben la nutrición, cristianos que no tienen luz para comprender cómo desenmascarar al diablo. Por eso debemos conocer la palabra para saber lo que es de Dios y lo que es de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que nosotros nos instruyamos y no vivamos en la ignorancia para no entrar en el terreno donde el enemigo nos quiere llevar. Amén. 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. Vamos a ver esta palabra también. Cómo el engaño
engaña el enemigo. Es así, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Fíjese, también por falsos maestros. Dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué más? Obreros fraudulentos. No son gente de afuera, son gente que sale del seno de las iglesias, ¿no? Pero son falsos cristianos, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El que siga, fíjese, 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás, que dice, se disfraza como ángel de luz. Por eso tenemos que tener discernimiento. Por eso los apóstoles dijeron a Jesús, ¿cómo nos vamos a dar cuenta el verdadero cristiano o el verdadero realmente hombre y mujer de Dios? Jesús dijo, por el fruto lo van a conocer, por el testimonio, su vida práctica, su vida diaria. Eso es lo que marca realmente si es una persona de Dios o es una persona que es un falso cristiano, o un falso pastor, o un falso maestro. Entonces, es otra manera de que el diablo se infiltra para engañar aún a los escogidos. Por eso hay que conocer la palabra, por eso hay que estudiar la palabra, por eso tiene usted que anotar o ver los videos para repasar lo que usted escuchó para que se le fije en la mente. Si no, cualquiera que vende humo le va a engañar y le va a hacer creer lo que usted no sabe, si está bien o está mal, si es de Dios o no es de Dios. Por eso dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Amén. Y Dios quiere darnos el conocimiento para no ser engañados. Amén. Otro engaño que usa Satanás es a través de falsos dioses, donde la gente ponga la fe en algo que no es Dios, el Dios vivo, el Dios real, el Dios que creó los cielos. Entonces la gente es embotada y es engañada porque al no conocer la Biblia cree en cualquier cosa. ¿Vio? Entonces, fíjese lo que dice el Salmo 115, versículo 1. Aquí vemos otro engaño, cómo Satanás engaña a las personas. ¿Para qué? Para que las personas le pidan ¿a quién? A los muertos. Y la Biblia dice que los muertos están. Nosotros tenemos que pedir a Dios, porque Dios está vivo, Jesucristo está a la diestra de Dios, resucitó al tercer día. Y mucha gente son engañadas a través de poner la fe en alguien que era muy bueno, pero que murió. ¿Cuánto me puede entender esto? Entonces, ¿qué dice ahí el Salmo 115? Dice así, no a nosotros, oh Jehová, no dice, oh Jehová, a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque tu misericordia, por tu verdad, porque ha de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Y escuche lo que dice el 3. Nuestro Dios está, ¿en dónde? En el cielo. Todo lo que quiso, ha hecho. Y aquí habla de los falsos dioses, de los ídolos, o donde la gente deposita su fe en las estatuas que se hacen en una fábrica, que salen como chorizo, después la pintan. Y la gente en la ignorancia le pide a la estatua, a la estampita, al amuleto, digamos. Es otro engaño de Satanás, ¿no? Porque la ignorancia de las personas. Fíjese lo que dice el 4, 115:4. ¿Está por ahí? Los ídolos de ellos son, ¿qué dice? De plata, de oro. ¿Quién las hace? Los hombres. Obra de manos de hombres. Es decir, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Es decir, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. ¿No? Es decir, en otro tiempo lo hacían de madera. Con una parte hacían su estatua de madera y le pedían, y con otra parte hacían el asadito. Fíjese la ignorancia de la gente, ¿no? Dice, ¿no? Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. ¡Wow! 8. Semejante a ellos son los que los hacen. Diga conmigo, los fabricantes. Y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué? Porque están confiando en algo que no puede hacer ni bien ni mal. Es más, la idolatría también es usada por Satanás para perturbar la mente de las personas y los ambientes. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, vamos a la Biblia, 1 Corintios 10:9. ¿No?
¿no? Como usted está viendo cómo Satanás está siendo desenmascarado en esta noche, ¿no? Y usted quizás te dice, uy, tengo algún templecito ahí en casa, tengo que agarrar la masa, ¿no? Pero bueno, Dios nos está hablando para sacarnos de la ignorancia, ¿no? Fíjese lo que dice 1 Corintios 10, y vamos a ver el versículo 19, ¿no? Aquí está hablando de, también hay todo un contexto de los sacrificios. Recuerden que la idolatría en esos tiempos estaba, digamos, involucrada, digamos, también los pecados sexuales, la inmoralidad, sacrificios de animales a los dioses o a los ídolos, ofrendas, ¿no? Me contaba un compañero italiano que cuando él estaba en Italia llevaban las estatuas así, ¿no? La persona toda adornada y le tiraban oro y le tiraban anillo, ¿no? Riqueza, ¿no? Porque la gente al ignorar la palabra cree cualquier cosa, porque no conoce a Dios. Entonces viene de una tradición y jamás agarró la Biblia. No son quizás personas religiosas por tradición, pero nunca se pusieron a estudiar la Biblia, porque si se ponen a estudiar la Biblia, abandonan esa religión, que es todo lo contrario a lo que dice la Escritura. ¿Cuánto entienden esto? Por eso nosotros tenemos que conocer a Dios a través de la palabra, conocer cómo actúa el enemigo, cómo engaña el enemigo. Una para llevar a Cristo a la gente y otra para no ser engañada a nosotros. ¿Amén? Entonces dice 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Fíjese bien. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice? A los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, ¿no? Vemos cómo la palabra nos habla de que Dios es un Dios vivo y que el enemigo, el diablo, engaña a multitudes. Vio que en otro tiempo ya no llora la estatua, ¿no? Y capaz que había ahí como un tubito que salía por acá y llora sangre, ¿no? Y la gente, o apariciones, ¿no? Sabemos que Satanás se disfraza, ¿no? Usa algún ser querido para hablarte a la noche y crees que el abuelito y la abuelita son demonios, porque Dios estableció que el hombre muera y después tiene que estar ante Dios a juicio, ¿no? Dice Hebreos 9:27, ¿no? Entonces el muerto está, será juzgado en un momento todos seremos juzgados, y aún los cristianos dicen que todos estaremos ante el tribunal de Cristo y serán puestas a luz todas las cosas que hemos hecho, ¿no? Por eso es importante conocer que Dios quiere enseñarnos a que Él es un Dios vivo, ¿no? Lucas 20:37, fíjese que mucha gente busca a Dios, mucha gente está buscando a Dios, pero dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque Satanás engaña a las personas a buscar entre los muertos aquel que está vivo. ¿Cuántos me pueden decir amén? 20:37, ¿no? Aquí, después si usted lo lee todo el pasaje, estaban preguntando qué pasa cuando nos morimos, ¿no? Si una persona tiene unos cuantos maridos, ¿cuál va a ser marido en el cielo? Bueno, en ese contexto, después lealó, Jesucristo le explica algo. Y lo que quiero resaltar es el 20:37, dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, ¿qué dice? Sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Amén? Y cuando fueron las mujeres a buscar a Jesús, que había sido puesto en la tumba, el ángel dijo, no busques entre los muertos al que vive. Por eso nosotros le pedimos a alguien que está en la lista de Dios, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabemos, ahora entendemos que en la ignorancia le pedíamos a los muertos y que estábamos practicando el espiritismo, ¿no? El espiritismo son personas
que hablan, entre comillas, con los muertos, pero en realidad son demonios que usan voces y que engañan también a través de la invocación de la copa, de la tabla ouija, que usted sabe todas esas invocaciones que parecen de risa, que parecen inofensivas, pero que entran en un mundo oscuro de Satanás y sus demonios, y que esas personas que participan en esos juegos siempre tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque se están metiendo en el mundo oscuro de Satanás. Vemos que en la Biblia Satanás existe, vemos que en la Biblia Satanás engaña, vemos que en la Biblia Satanás ciega el entendimiento, vemos que en la Biblia el apóstol Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones, y vemos que en la Biblia dice que no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, potestades, huestes de la maldad en las regiones celestes. ¿Cuánto entienden esto? Hay un mundo que no vemos, pero que existe, un mundo espiritual, como existen los ángeles, existen los demonios. Por eso es importante saber cómo se descubre, ¿no? También a través de las falsas religiones, ¿no? O a través, fíjese que Satanás engaña a través también de, dice, enseñanzas de demonios. Por eso es importante qué enseñanza estás escuchando. En mis tiempos, cuando yo conocí al Señor, no había tanta enseñanza, y hay mucha enseñanza muy buena hoy, pero hay otra muy mala. ¿Amén? Entonces tenemos que saber discernir si la enseñanza viene de Dios o viene del engaño. Para poder discernir una enseñanza que vos escuchás en tu teléfono, tenés que conocer la Biblia. Decirle que está a tu lado, primero conocer la Biblia. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:1. Ahí vemos cómo Satanás también engaña a través de la mentira, del engaño, de personas que enseñan doctrinas de demonios. ¿Amén? 1 Timoteo 4:1. A ver si acá estoy violento. Ahí está. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o últimos días, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Gente que va a apartarse de Dios, que va a rechazar a Dios. Va a decir, no, la verdad es que yo creía que Dios era real, pero ahora no creo más, ahora estoy en el templo del reino, o estoy con la palomita, ya no entiende nada. Se fue para cualquier lado, ¿no? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Escuchen, es lo que sí, escuchando a espíritus, ¿qué dice? Engañados, ¿y qué más? Y doctrinas de demonios. ¿Existen enseñanzas de demonios hoy? Está llena. ¿Existen doctrinas de hombre? Está lleno. ¿Y cómo nos damos cuenta, pastor, la doctrina correcta? Porque está en la Biblia. Lo que está en la Biblia viene de Dios. ¿Cuánto dice la Biblia? Entonces, Dios habla por la palabra. Dios nos saca el velo, la ceguera, ¿no? Filosofías y tradiciones, Colosenses 2:8. Fíjese que está lleno de filosofías, y, bueno, que el Discovery Channel, que el manto de Jesús, y que la lágrima, y que los huesos, y un montón de mentiras que embotan a la gente y ya no saben quién cree. Por eso nosotros creemos lo que dice la palabra. Los demás no sabemos, solamente Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe. Satanás, recuerde, es el engañador. Lo leímos en el versículo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Diga conmigo, filosofías huecas. ¿Qué más? Tradiciones. Oh, pastor, no toque la tradición que le tiramos con algo. Pero hay tradiciones que son demoníacas, hay tradiciones que son satánicas, hay tradiciones que no tienen nada que ver con Dios. ¿Cuántos entienden esto? Hay otras que son buenas, que son costumbres sanas, pero hay otras que no tienen nada que ver con Dios. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor? Estudie la palabra, lea la palabra, venga a los estudios. Amén. Dice, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, del pensamiento humanista y no de Cristo, ¿no? Fíjense que hoy hay un montón de corrientes ideológicas, pero nosotros le creemos a la palabra, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Nosotros le creemos a Dios y a lo que Dios estableció. Amén. Entonces,
es importante saber que también engaña Satanás con un poder limitado. Diga conmigo, un poder limitado. Y acompáñenme a Hechos capítulo 8, versículo 9. Justo ayer comiendo con los hermanos, después que se terminaba de trabajar, uno me decía, pastor, pero ¿cómo puede ser que el diablo tiene poder también? Tiene un limitado poder. Entonces yo le recordaba ¿cuánto recuerdan cuando Moisés se presentó a Faraón? Entonces Moisés se presentó con la vara que Dios le había dado. Recuerden que él metía la mano, le salía leprosa, metía la mano de vuelta, le salía sana. Le dijo Dios a Moisés, tira la vara, Moisés, tiró la vara, agárrala y se convirtió en culebra. Pero cuando la agarró de vuelta, ¡pac!, se convirtió en vara de vuelta, ¿no? Entonces fue a Faraón y dijo, Faraón, vengo de parte de Dios, y le mostró las señales. Y en los primeros capítulos dice que los hechiceros hicieron lo mismo, pero la víbora de Moisés se comió a los hechiceros. Hasta que llegó un punto que a los hechiceros se le acabó ya el tramo, porque ya no podían, con sus artes mágicas llegaron a hacer algo, pero ya el Señor empezó a hacer cosas que ya solamente Dios hace. ¿Cuántos dicen amén? Y también el diablo engaña a través de personas que creen que curan en el nombre de Dios, o que creen que hacen bien en el nombre de Dios, pero no se dan cuenta que están trabajando para el otro bando. Decirle que tú la tenés cuidado. Y aquí vemos un hombre también que ejercía la magia, el curanderismo, la hechicería. Dice que el tipo había engañado a toda la ciudad, a grandes y a chicos, con sus artes mágicas, ¿no? Y la gente dice, no, pero vos sabés que fui, me tiró las cartas, me miró la boca de café y me dijo, no sé, la zapatilla que tenía cuando tenía 5 años y el cochecito que tenía. ¡Wow! Y me sacó hasta las ganas de comer. Bueno, gratis no es, ¿no? Porque el curandero no solo que te mete los demonios, sino que te saca plata hasta aquí. Fíjese lo que dice 8:8 de Hechos, ¿no? Recuerden que estaba Felipe, el evangelista, predicando el evangelio, hablando de Jesucristo, y de repente había este muchacho que estaba en el otro bando, en el bando de la oscuridad. Pero, ¿cuántos saben que todos necesitan conocer a Cristo? Oremos por la gente que está equivocada, en religiones falsas, ejerciendo quizás cosas que creen que está bien, porque no conocen a Dios. Pero cuando conocen a Dios, dice que la Biblia que venían con los libros de magia y los ponían a los pies de los apóstoles, dándose cuenta que no había un poder más grande que el poder de Dios. ¿Cuánto dicen? Porque el poder de Satanás es limitado dentro de la soberanía de Dios. 8:8, escuche lo que dice. Así que había gran gozo en aquella ciudad por lo que hacía Felipe, ¿no? Pero el 9 dice, pero había un hombre, diga conmigo, pero había un hombre llamado Simeón que ejercía, ¿qué dice? La magia en aquella ciudad. ¿Y qué más? Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Escuche el 10. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y escuchen 11, que es muy interesante. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas, ¿qué dicen? Había engañado mucho tiempo. ¿Con qué había engañado? Con sus artes mágicas. Un poder que no venía de Dios, sino que venía de Satanás. ¿No? ¿Qué te duele? No, me duele los huesos. Anda al curandero que te estira un poco los huesos, te hace como un poco de ruda, macho, tiembla. Y uno se mete en el mundo oscuro y después agarrate los pantalones. Porque entras en el mundo de Satanás. Y Satanás no te agarró, no te va a perdonar. Si no te agarras de Cristo, te lleva para abajo. ¿Cuántos entienden esto? Por eso es importante hablar de Jesús, orar en el nombre de Jesús, ponerle la mano y decir yo oro por tu enfermedad en el nombre de Jesús, tal cual nos enseñó la palabra de Dios y nos enseñó el Señor aquí en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante esto, saber cómo engaña, y también engaña a través de la adivinación. 16 de Hechos, fíjese que la adivinación es algo que atrapa. Veo que la gente dice, ay, quiero
no que a veces parece que muchos cristianos están buscando que Dios le diga lo que está acá, lo que Dios te dice. No busquemos cosas raras, ¿no? Porque cuando no teníamos a Cristo, quizás queríamos saber el futuro a través de los magos, de los hechiceros, de los brujos, y así estamos, destruidos, en la miseria, peleados, llenos de resentimiento y con tormentos nocturnos. Pero gloria a Dios que Cristo nos liberó de esas cosas, cuando dicen amén. Y que tiramos todos los amuletos, las estampitas, agarramos la masa y las estatuas las hicimos polvo, porque entendimos que eso traía maldición a nuestro hogar. Lo dice la Escritura, lea Isaías, Deuteronomio, por todos lados. Entendimos que eso era un imán para los demonios, ¿no? Esos altares que en la ignorancia hacíamos, nos dimos cuenta que no tenían nada que ver con Dios, porque en nuestra ignorancia nos vendieron un buzón con alas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero fíjese que otro poder engañoso que usa Satanás es la adivinación. ¿Tiene por ahí Hechos 16:16? Fíjese, aconteció que mientras íbamos a la oración, ya conmigo los cristianos tienen que orar, hablar con Dios, para discernir que viene de Dios y que viene del otro lado. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Que sí, que el demonio que estaba dentro era un espíritu que adivinaba lo que le había pasado a la persona. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿no? Convengamos que deja la moneda esta práctica, pero que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Y el versículo que sigue, ¿no? El 17, esta siguiendo a Pablo, recuerda el apóstol Pablo, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voz diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Esta mujer ya está pesada. Y este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién le dijo? No le dijo a la mujer, le dijo al espíritu que estaba dentro de la mujer, que es la que adivinaba y que le daba la ganancia a sus amos, ¿no? Por eso cuando la iglesia ora, se le cortan los trabajos a los curanderos, a los brujos, se le corta todo. Por eso la iglesia tiene que orar cuando entienden esto. Entonces, si la iglesia no ora, se prolifera el engaño, se prolifera la miseria, la adicción, la pelea, las muertes repentinas, los ahorcamientos y todo lo que genera Satanás a través de la brujería y de la hechicería. ¿Cuántos pueden entender esto y dicen amén? Entonces, dice el versículo 18, y esto hacía por muchos días más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de allí. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. Y fíjese el 19, acá se armó la batalla. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, haga conmigo así. Dijeron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vamos a la cárcel. Y presentando a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿no? Bueno, y los azotaron, los apóstoles cobraron, ¿no? Pero ellos no se achicaban, seguían predicando el evangelio, ¿no? Entonces, este es otro engaño satánico. Por eso hay que tener cuidado donde usted va, porque hay mucha gente que salió de la brujería, de la adivinación y va a la iglesia, pero todavía no largó las prácticas eso. Todavía no soltó esa vida de buscar en las ciencias ocultas y tenebrosas. Y de repente tiene 2 días convertido y ya está predicando. No digo que en todos estos casos sean igual. Dice el Señor y de repente el que dice no es el Señor, sino es un espíritu de adivinación. ¿Cuántos entienden esto? Por eso no vayas a cualquier lado, tenés que saber a dónde vas. Porque dice la Biblia que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, que como antorcha alumbra en lugar oscuro, ¿no? Entonces tenemos que saber que Dios no es Dios de confusión. Entonces eso de Dios me dijo, cuidado, porque Dios no le dijo nada. Entonces vemos cómo la hechicería es otra manera de que engaña a Satanás y que también
cazan las mentes, controlan las mentes. Porque Ezequiel 13:18. Recuerde que la hechicería es controlar la mente de las personas a través de los demonios. Entonces, la hechicería es usada también para poder controlar, atormentar a personas que son influenciadas por los demonios, ¿no? Ezequiel, ahí estamos en Ezequiel 13:18, ¿no? El Señor veía que esta gente estaba dominando la mente a través de la brujería. Entonces Dios se levanta contra estas hechiceras, profetisas, falsas, judías, qué sé yo, ¿no? Entonces dice así, 13:18. Así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos! Escuchen, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar, ¿qué dice? Las almas. ¿Cuál era el objetivo de la hechicería? ¿Cuál es el objetivo de la hechicería y la brujería? Dominar la mente, controlar la mente a través de los demonios, ¿no? Y seguimos. Y dice, esto es otro engaño de Satanás: y habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida. Y habéis de profanar entre mi pueblo por puñado de cebada y pedazo de pan. Dinero, diga conmigo, dinero. Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Y escuche Dios cómo se levanta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Y escuchen el 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estará más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. El único que puede libertar a esa gente que está atormentada, depresiva, que no duerme, que no come, que se está muriendo y los médicos no le encuentran nada, es a través de Jesucristo. ¿No te puede entender? Porque la brujería existe y la brujería llega a las personas que no tienen a Cristo. Pero si tú tienes a Cristo, Dios te guarda, te protege, te cuida. Dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y nadie te arrebatará de mi mano, dice Dios. Entonces tenemos esa cobertura, esa protección, porque tenemos que valorar esto, hermano. Porque si tú has vivido estas cosas o conoces personas que han vivido estas cosas, o nosotros las hemos vivido, tenemos que valorar la libertad que Dios nos dio. Dale gracias porque nos sacó el velo. Dice que cuando se conviertan, el velo será quitado. Y el día que conocimos a Cristo, empezamos a entender un montón de cosas. ¿Cuánto comparte conmigo? Y cuando más estudié la palabra, decía, ¿cuánto le erré? ¿Cuántas cosas que parecían que eran buenas eran del otro bando? Gloria a Dios porque alguien nos predicó las buenas noticias del cielo. Gloria a Dios porque alguien invierte su tiempo para enseñarnos la palabra, que va a bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros proyectos, nuestros negocios. Gloria a Dios que Satanás no tiene autoridad sobre aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios, gozate, porque Dios está con vos. Y el enemigo no te va a engañar si vos querés empezar a aprender, conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso hay que tener actitud de aprender, hay que tener actitud de decir, Señor, enséñame para enseñar a otros. Porque si nosotros no aprendemos, capaz que estamos enseñando mal, porque no conocemos las Escrituras. Este es otro de los engaños de Satanás. La brujería, el horóscopo. ¿Cuánta gente mira el horóscopo? Pastor, el horóscopo es de Dios, no tiene nada que ver con Dios el horóscopo. Es bien satánico, bien diabólico. ¿Y dónde dice eso, pastor? Vamos a la Biblia. Isaías 47:12. Busque conmigo. Pastor, voy a tener que ir a la revista porque pensé que me venía la suerte. 47:12, que no, porque dice que iba a conocer una chica hermosa, alta, rubia, ¿no? Y después te meten en el cuento y los hechiceros, los adivinos, los brujos modernos. Veo que en nuestro tiempo
se pintaba la bruja con la nariz así, con el sombrero. Hoy tienen una pinta, ¿viste? Tanto los brujos con las brujas son modernos, son chetos, son gente, ¿viste? Que está, ¡wow! Pero están en el mismo bando oscuro. Isaías 47, 12, escuche lo que dice. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste de tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Escucha el 13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora los que te defienden. Escuche esto. Los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar, ¿qué dice? Lo que vendrá sobre ti. He aquí será, acá viene la hacha, he aquí será como el tamo. Fuego los quemará, no salvará sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se siente. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. ¡Wow! Pastor, ¿qué tiene que hacer esta gente que está metido en eso? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, quemar las revistas, memoriales, decir, Señor, perdóname, porque mi futuro está en tus manos y mi eternidad sé que estaré alabando y glorificando tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos engaños, Satanás? Estamos desenmascarando al enemigo en esta noche. Y Dios está hablando quizás de muchas cosas que vos en ignorancia hacías. Porque nunca te pusiste a estudiar la Biblia, porque nunca quisiste aprender, porque nunca te firmaste en una iglesia, porque nunca dejaste que alguien te mentoree. Pero es tiempo de salir de la ignorancia, hermanos. Porque dice que Satanás va a engañar aún a los escogidos. ¿Por qué los va a engañar? ¿Por qué no estudian la Biblia? ¿Por qué no escuchan a su pastor? ¿Por qué no anotan los versículos? No los releen en su casa. El pueblo que está en la ignorancia es un pueblo que va a ser fácil presa en estos últimos tiempos de tanta apostasía, de tanto engaño, de tanta brujería y de tanta, digamos, de tantos falsos maestros que hay hoy lamentablemente. ¿Amén? Entonces es importante saber que aquí vemos, y vamos terminando con esto, ¿no? Hechos 19:23, otro negocio que se le rompió cuando le predicaban el Evangelio. Fíjese que no solo que Satanás está en el tema, sino que Satanás le da ciertos recursos, pero después se lo quita, ¿no? Pero lo que te da Dios no te lo quita nadie. ¿Cuántos dicen amén? 19:23, ¿no? Acá se lo resumo, después se lo leo, ¿no? Pablo predicando el Evangelio, hablando de Jesucristo, hablando del Dios vivo. De repente entra en una ciudad, es como si usted entrara en San Nicolás o en Luján, ¿no? Donde está lleno de idolatría, estatuas por todos lados. Pero acá había una que veneraban toda Asia. Era la diosa de la fertilidad, la diosa de la casa, la diosa de los efesios. Dice que adoraba todo el mundo entero. Entonces hacían templecitos. ¿No? Entonces dice, llevate el templecito de la diosa, tendrás salud, dinero y amor. Y cobraba la moneda. Entonces viene Pablo predicando de Jesucristo y dice, ahí no está Dios. Esas cosas son hechas por mano de hombre, no pueden hacer ni bien ni mal. Eso no tiene nada que ver con el Dios creador. Y se le armó la batahola porque dejaba con ganancia aquellos que regenteaban a los artesanos, ¿no? Porque los artesanos no son los que lo hacían en la madera, sino hacían otros materiales y siempre ganaba el de arriba, que los explotaba, ¿no? Pero vamos a la Biblia, ¿no? 19:23. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Escucha el 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, que dice, templecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, otros artesanos, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Efesio, sino en, dice, casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Wow, estaban alborotados. Y no solamente el peligro de que nuestro negocio venga a
desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. ¿No? Vemos cómo, si usted lee todo el pasaje, cómo el apóstol Pablo decía: ahí no está Dios. Ese es un negocio para los artesanos, pero no puede hacer ni mal ni bien. Es más, los demonios habitan en la idolatría. Vemos cómo Satanás había engañado a toda Asia y al mundo entero, el mundo conocido en ese tiempo, ¿no? Imaginemos, no. Esos son otro de los engaños de Satanás, ¿no? Satanás influencia para destruir fundamentos establecidos por Dios. Salmo 11:3. Dios estableció fundamentos. Y si esos fundamentos son quitados, hay una anarquía, cada cual hace lo que quiere. Es como que usted quite las leyes de tránsito. Pasan semáforos rojos, se meten en contramano. Es un caos total. Satanás se está engañando en este tiempo, quitando todos los fundamentos que Dios estableció para vivir quieta y reposadamente. Fíjese lo que dice ahí. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿No? La regla de vida, la regla de conducta, la ética cristiana, los valores cristianos, todo está en la Escritura. Cuando el hombre cierra y revolea la Escritura, el hombre no tiene parámetro. Y estamos viviendo lo que estamos viviendo porque han torcido los fundamentos. A lo malo que Isaías le llaman bueno. Y a lo bueno hoy le llaman malo. Así estamos viviendo hoy por el engaño de Satanás. La destrucción de valores establecidos, el respeto, la honestidad, la verdad. Fíjese, otra de las cosas que no me sorprende. Lo hablaba con un pastor que tiene más de 50 años de ministerio, que plantó más de 300 iglesias. Digo: pastor, sáquenme una duda. Es tremendo lo que está pasando hoy. Se está perdiendo el sentido común, ¿no? Es como al correrse los fundamentos, la influencia de Satanás te dice: bueno, pero esta pared es negra, pero todos la vemos blanco. No, es negra, porque la percibimos negra. Estamos todos locos. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y con eso un montón de cosas podríamos estar hablando de las cosas que son normales, que son comunes, que tienen que ver con el sentido común. Es tremendo lo que estamos viviendo, porque se han corrido los fundamentos de la vida de las personas. Entonces todos contra todos, y es un caos lo que estamos viviendo, ¿no? Se han perdido las buenas costumbres, la fidelidad, la familia. Y con esto termino. Hechos 10:38. El propósito de Jesucristo en esta tierra es traer libertad, es traer sanidad, y es usarlo a nosotros para que llevemos las buenas noticias. Amén. 10:38, fíjese, aquí está hablando el propósito de Jesucristo y el propósito también de la iglesia del Señor, ¿no? Eso después lo busca en Marcos 16:15 en adelante, ¿no? Pero 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesucristo de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? ¿El diablo existe o no existe? Existe. Dice: porque Dios estaba con él. Ese es el propósito de Jesucristo: traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, romper el yugo de la esclavitud a Satanás y a los engaños de Satanás, descubrirlos a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso fíjese que aún Satanás está influenciando ciertos lugares donde se predica la palabra, donde no se está predicando la palabra. Ese sería el tema. Donde no se está usando la Biblia, donde no se está enseñando. Entonces la iglesia está llena, pero llena de gente ignorante de la voluntad de Dios. ¿Cuánto pueden entender? Y eso trae más caos, porque la gente empieza a vivir en un desenfreno, solamente escuchando lo que quiere escuchar,
serás rico, serás exitoso, tú puedes, tú eres Dios, eres Dios. Y un montón de artimañas de Satanás que introduce en los falsos maestros que hoy estamos viviendo lamentablemente. Por eso que el Señor nos ayude a discernir lo que viene de Dios a través del conocimiento de la palabra y del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Saber que Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Amén. ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso al Señor? El Señor nos ayude a poder llevar el Evangelio y que le resplandezca la luz de Cristo y que la gente empiece a entender que Dios le ama, que Dios quiere beneficiarlo con la eternidad, con la paz, con la armonía, con la prosperidad. Jesucristo está vivo, Jesucristo es real, y eso es lo que tenemos que proclamar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y que nos escogió para que seamos sus mensajeros. ¿Amén? Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Quiero orar en esta noche. ¿Amén? Quiero invitarle a los